Dijo una vez Maquiavelo: que nadie provoque desórdenes en una ciudad en la ilusión de que luego podrá frenarlos a su antojo o encauzarlos según sus deseos. Y es eso, justo eso, lo que sucede con cualquier espiral de violencia. Comienza a veces como un juego dañino y macabro que se disfraza de cosas de críos o de eso ha pasado toda la vida, o aún peor, a todos nos lo han hecho y no estamos tan mal. Pero, ¿y si fuéramos capaces de frenar ese tsunami violento? Si por un momento pudiésemos coger la pelota como cuando éramos niños y decirle al resto: o jugamos sin hacernos daño, o me la llevo a casa. Para derrotar al enemigo hay que conocerlo. Para vencer es mucho más útil convencer que arrasar. De lo contrario, estaríamos haciendo caso de nuevo a Maquiavelo con aquello de que el fin justifica los medios. Para saber cómo se mueve el monstruo, cómo actúa y cómo derrotarlo, hay que empaparse de él, hundirse en sus zonas abisales y atreverse a hacerse planteamientos que nunca antes nadie se había atrevido a hacer. No basta con mirarlo a los ojos. En ocasiones hay que llegar a abrazar sus propios miedos para convencerlo y que deje de atormentarnos. Hablar de acoso escolar es hablar de Isabel Aziz, doctora en psicología, profesora titular de la Universidad de Córdoba, investigadora de bullying y prevención de conducta antisocial en jóvenes y adolescentes. Tiene además diversas publicaciones de impacto internacional en estas materias. Es también conferenciante internacional y miembro del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia de la Universidad de Córdoba e investigadora visitante en el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge. Y es que, cuando los abismos a los que nos obliga a acercarnos el monstruo al que queremos domar son insondables, solo nos queda conocerlo a fondo, estudiar cada detalle de su fisonomía, escudriñar cada gesto o cada mirada para poder abordarlo. Aquí comienza Cerebro Desastre. Hola, soy Javi, tengo 40 años y desde hace 17 soy policía local. Quiero hablaros de mi experiencia con el bullying. Yo no sufrí bullying, yo hice bullying con 14 años. A un compañero de clase por el hecho de parecer distinto, no ser tan popular y tener pues otras inquietudes distintas a los demás. Hasta tal punto de que este chico cogió depresión y abandonó el instituto. Aquello me reventó por dentro y despertó en mí pues la vocación que tengo hoy en día, enorme por ayudar a las personas. Pero bueno, siempre he llevado esa espina clavada en lo más profundo de mí y es algo que estoy deseando quitármela para sentirme tranquilo. Para que veáis, pues 6 años más tarde coincidí con aquel compañero, un día por la calle, tomamos un café, le pedí perdón, charlamos mucho, lo aceptó y con el tiempo acabó convirtiéndose en mi mejor amigo, como un hermano. Algo que me volvió a dar una lección de vida enorme, me ayudó pues a dejar una juventud rebelde que tenía en aquel momento y convertirme pues en la persona que soy hoy en día, en el padre que soy hoy en día y en el policía que soy actualmente. Hasta que, como siempre hay piedras en el camino, pues un conductor borracho y drogado acabó con su vida en la carretera. Hoy en día lo echo cada día de menos y bueno, no hay día que no me acuerde de él y no le pida perdón y me arrepienta de haber cometido aquel acoso escolar. Pero bueno, pues poco a poco, con mucho trabajo, ¿no?, como el que estoy realizando ahora, que estoy inmerso en un proyecto de charlas en institutos sobre el acoso escolar y espero así poder acabar de sacarme esa maldita espina. Stop bullying. Isabel Aziz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un lujazo que una persona tan experta como tú pues dedique unos minutos y nos regale con su experiencia, con sus estudios y con todo lo relacionado para poder prevenir una lacra tan importante como es el bullying, el acoso escolar y todo lo que es un sufrimiento, sobre todo para nuestros menores. Isabela, ¿qué te ha producido lo que acabas de escuchar? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarme. Muchas gracias por tenerme en vuestro programa, que creo que es realmente estupendo y estoy encantadísima de colaborar. Bien, en cuanto a lo que hemos escuchado, pues sí, efectivamente estos casos ocurren. Sabemos que el bullying es un problema muy, muy serio
Y efectivamente los estudios científicos muestran una y otra vez que el bullying tiene serias consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias existen en todas las personas implicadas. Entonces, muchas veces es verdad que en la sociedad pues, se tiende a pensar que el bullying es perjudicial para la víctima solo, ¿no? La verdad es que lo es, pero también afecta a otros miembros de la comunidad educativa, afecta al profesorado, afecta a los demás chicos y chicas que están presentes y además hay muchos estudios ya que muestran que afecta al agresor. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, como en este caso, ¿no? El agresor se siente culpable, su autoestima baja. Cuando se da cuenta de lo que ha ocurrido, pues a menudo puede sentirse mal, ¿no? Como hemos escuchado en el audio. Además, lo que puede ocurrir también es que intente reparar, ¿no? Ese daño cuando ya ha mejorado la situación, cuando ha mejorado su conocimiento, su competencia en este sentido. Aunque, bueno, no siempre ocurre, ¿no? Entonces también es verdad que es un caso que ha tenido un buen final, por lo menos en cuanto al bullying, y yo me alegro mucho que el daño de alguna manera se ha podido reparar, que han podido terminar siendo amigos. ¿Es habitual este final? Porque desde la perspectiva, yo creo que de la mayoría de la gente, pues la sensación es que este tipo de problemas no acaban, en este caso, en una reconciliación. ¿Hay luz para la esperanza? Es decir, ¿se puede prevenir el bullying y además podemos reconstruir esos tejidos sociales que se rompen? Porque yo siempre digo, ¿no?, que cuando sucede un caso de acoso escolar hay un fracaso social detrás de todos los implicados, ¿no? Y los implicados somos todos. ¿Se puede prevenir el bullying? Sí, afortunadamente hay luz en este sentido. Hay muchos programas que han demostrado ser efectivos a la hora de prevenir el bullying o a la hora de reducirlo. Entonces, ahí sí es verdad que existen esos finales felices. Si bien hay que decir que si no se trabaja en el día a día, de forma sistémica, de forma ecológica, cambiando el contexto, cambiando todo lo que ocurre en ese centro escolar, lo que puede ocurrir es que haya más consecuencias graves a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los agresores muchas veces pues emiten ese tipo de conducta agresiva para ganar popularidad, para ganar estatus en el grupo. Cuando se crea esa dinámica de iguales en la que pues los agresores emiten conducta agresiva, digamos que hay otros chicos y chicas que le ríen la gracia, ¿no? Por llamarlo coloquialmente, que a veces pues los animan, ellos pueden sentir que esa es una forma para ganar estatus, para ganar popularidad o para conseguir sus fines, al fin y al cabo, ¿no? Y también es verdad que hay estudios que han demostrado que algunos de ellos pueden convertirse después en personas que tienen más problemas, ¿no? Más conductas, problemas, ya violencia fuera de la escuela. Muchas veces también hablamos de lo que son los patrones de conducta antisocial, en la que pues, estos chicos y chicas agresores muestran no solo en la escuela, sino, pues, por ejemplo, violencia callejera. Hay veces que incluso terminan pues, cometiendo delitos más a largo plazo. Así que no siempre es un final feliz, pero sí creo que hay que tener en cuenta que hay esperanza, hay posibilidad y si se trabaja, sí se puede conseguir. Isabela, con respecto al agresor, ¿qué nos dicen las estadísticas? ¿Qué factores hay en común en una persona que es tendente a ser un agresor o un acosador? ¿Familias desestructuradas? ¿Algún tipo de trastorno de la personalidad? ¿Qué se sabe hoy por hoy? Bueno, realmente es una cuestión muy compleja. No se puede simplificar. Es importante tener en cuenta que no hay un perfil específico de agresor, al igual que no hay un perfil de víctima, un perfil de espectador. Pero sí hay algunos factores de riesgo o factores de protección que sí predicen ese rol de agresor. Entre los factores de riesgo y de protección, pues podemos decir que en muchos casos son chicos y chicas que tienen un nivel bajo de lo que llamamos competencias sociales y emocionales. Es decir, que a menudo ellos no saben
cómo interactuar con sus iguales de forma prosocial. Entonces, como no lo saben, pues lo hacen de forma antisocial. Intentan, pues, ganar amigos, como hemos dicho, ganar cierto estatus en el grupo a través de esas conductas problemáticas. Por tanto, digamos, algunas competencias sociales emocionales como pueden ser, por ejemplo, la empatía, que es fundamental. Hablamos tanto de empatía cognitiva como afectiva, ¿no? La empatía cognitiva es saber cómo se sienten otras personas. La empatía afectiva es compartir esa emoción de los demás, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando alguien se siente mal, que yo también me contagie de esa emoción, ¿no? Entonces, probablemente si yo le estoy haciendo daño a otra persona, me contagio de su sufrimiento, paro. Bien. Lo que ocurre muchas veces en los agresores es que no han desarrollado muy buena empatía o, por ejemplo, pues no han desarrollado otras competencias, como, por ejemplo, autorregulación emocional. Hay veces que no saben controlar su ira, hay veces que no saben controlar, pues, esas emociones, ¿no? que buscan esas formas inadecuadas de alguna forma controlarlas, ¿no? Después también estamos hablando muchas veces del componente moral. Existe la llamada competencia moral y a veces esos agresores pues tampoco la han desarrollado. Normalmente sí es verdad que conocen esos principios morales y éticos, pero también lo que ocurre es que, digamos que los desconectan. En este campo científico hablamos de lo que se denomina la desconexión moral. La desconexión moral, que es un concepto que primero estudió Albert Bandura, consiste en conocer principios morales y éticos, pero desconectarlos en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, en este caso no aplica porque esta víctima me ha provocado, ¿no? Entonces yo sé que no está bien hacerle daño a otra persona, pero a esta persona sí, por alguna excusa de estas injustas, ¿no? que pueden ocurrir. Y bueno, en cuanto a otros factores, pues es importante tener en cuenta el contexto. Los factores familiares a veces están, a veces no están. Los factores escolares normalmente sí están. Es decir, que cuando ocurre el bullying, habitualmente no hay buena convivencia en esa clase, en esa escuela, o al menos es una convivencia mejorable. A veces pues no existen una disciplina, ¿no? Disciplina entendida en el sentido positivo, y hay veces que simplemente pues las relaciones interpersonales en esa escuela pues tienen ciertos problemas. Y ahí pues digamos, pues existe un caldo de cultivo para que aparezcan esos agresores y busquen alguna víctima. Isabela, por lo que me acabas de contar, me ha venido una cosa a la cabeza. ¿Podríamos pensar que un niño, por ejemplo, con un mal funcionamiento del córtex prefrontal sería más tendente a ser un acosador, un abusador? Podría ocurrir. Lo que pasa es que tampoco, como te he dicho, no hay estudios específicos. Bueno, no es que no haya estudios, es que realmente no hay un perfil claro de acosador. Sí podría pasar, claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque sería una persona, digamos, que tendría más tendencia a conducta, pues, más descontrolada, por así llamarlo, ¿no? Pues impulsiva también. Entonces sí se ha encontrado una relación entre alta impulsividad y ser agresor de bullying. Así que sí, Juan Manuel, te voy a decir que hay algunos indicios de ello, pero desde luego no todas las personas con ese tipo de problemas serían agresoras y no todos los agresores tendrían eso. No es una regla matemática, entonces es una probabilidad simplemente. Sí, sí. Lo que sí me interesa a mí es que, o sea, aparte del tema puramente físico, nos has indicado que hay una parte moral o de valores, que una educación detrás. ¿Es el gran arma con el que contamos para la prevención? Y en ese caso, ¿desde qué edad hay que empezar? Yo ya entiendo que desde pequeños, pero es importante a qué edad se empieza uno a socializar, empieza a recibir una educación, unos valores como el no agredir o el expresar las emociones, que me parece muy interesante y que yo creo que cada vez se da más, ¿no? Aquello antes de no llores y levántate, yo creo que esto cada vez se da menos y cada vez se da más el ven, explícame y nos tomamos un tiempo con los niños, ¿no? ¿Es importante empezar cuanto antes? Desde luego que sí. Yo te diría que hay estudios
que muestran que hay que empezar ya desde el vientre materno. Aunque suena así un poquito exagerado, pero no lo es. O sea, realmente es fundamental todo lo que ocurre, incluso diríamos antes de la concepción, ¿no? Pero incluso hay estudios que muestran que hay ciertos factores de riesgo de protección ya en el embarazo, ¿no? Y que realmente eso de cuidarse en el embarazo no es ninguna tontería, porque puede repercutir en toda una vida de la persona. Y bueno, ya hablando de lo que es, digamos, el aprendizaje social, emocional, todo lo que tiene que ver con los valores, hay que empezar desde el principio, desde que nace el niño o la niña ya, desde bebé, porque ellos son como una esponja, ellos aprenden desde el minuto 1 en el que vienen a este mundo. Y bueno, después hablando de programas ya de prevención más específicos, pues se suelen llevar a cabo más en primaria y en secundaria. Pero el trabajo también en infantil es muy importante. Entonces, bueno, es importante que los niños aprendan a expresar las emociones de forma adecuada. Digamos que también aprendan ese control emocional, esa regulación emocional, saber que hay veces que tienen que esperar su turno, por ejemplo, que tienen que respetar a los demás. Deben saber que existe una serie de valores que no pueden negociarse, otros sí. Por ejemplo, sabemos que bueno, una buena competencia moral es, digamos, también saber diferenciar lo que llamamos, por un lado, acuerdos sociales, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues no comemos sin camiseta, ¿no? Es un acuerdo común, pero podemos saltárnoslo. Podemos decir, bueno, en realidad hoy no nos apetece ponernos la camiseta, pues ya está, es verano, hace calor, comemos sin camiseta, no importa. Porque es un acuerdo entre personas, pero después hay una serie de reglas que tienen que ver con los derechos de las personas, que tienen que ver con la justicia o la injusticia, ¿no? Por ejemplo, hacerle daño a los demás. Sabemos que nunca podemos acordar que, bueno, que hoy sí hacemos daño a los demás porque hemos cambiado de regla, ¿no? En ese sentido sí tienen que ir aprendiéndolo desde pequeñitos y tienen que ir aprendiendo pues a compartir, saber que, bueno, que pueden trabajar en equipo, trabajando en equipo, quizás no tanto compitiendo, más bien compartiendo y coordinándose con los demás pueden ganar más y este tipo de cuestiones. Y en general, pues también existe, como he comentado, una serie de programas anti-bullying que trabajan tanto el bullying cara a cara como el ciberbullying. Y algunos de esos programas están comprobados científicamente. Entonces, yo creo que también esa cuestión es fundamental, ¿no? Porque hay veces que como que reinventamos la rueda. En algunos centros, en algunas situaciones, pues se nos puede ocurrir, bueno, pues queremos trabajar el bullying, pues vamos a inventarnos un programa. Realmente esos programas existen. Son programas normalmente que trabajan desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, ecológica, en la que se trabaja pues tanto con la víctima como agresor, como los testigos, ¿no? Digamos, las personas directamente implicadas, pero también con la escuela entera. Entonces se trabaja también con la clase, con todo el centro, con la familia. Y esos programas son muy buenos y yo creo que lo mejor que se puede hacer realmente es, pues a lo mejor contactar con los expertos que los llevan a cabo o que los han diseñado y siempre adaptarlos al contexto, ¿no? Porque tampoco es cuestión de una pastillita, ¿no? Como decimos, de tomar ese programa y decir, bueno, este programa es perfecto, pues ahora lo aplicamos. Realmente las cosas no funcionan así en educación. Pero lo que sí se puede hacer es tomar el programa y adaptarlo al contexto específico, a las personas específicas, sus problemas específicos, y así pues poder mejorarlos y prevenirlos. Completamente de acuerdo. Fíjate, has estado hablando antes de los factores de protección, sobre todo para evitar que un niño llegue a ser un agresor. ¿Existen también de la misma manera para las víctimas? Es decir, ¿podemos trabajar con los niños para que en algún momento puedan ellos mismos hacer algo para no convertirse en víctimas? Es complicado porque en realidad los estudios muestran que casi cualquier persona puede ser víctima, ¿no? No hay un perfil claro de víctima y, bueno, hay veces que puede ser simplemente mala suerte, ¿no? Por así llamarlo, que convertirse en víctima. Pero sí hay algunas cuestiones que hemos encontrado en diferentes estudios científicos que yo creo que sí se pueden trabajar. Por ejemplo, sabemos que muchas veces la víctima está sola.
por el motivo que sea, puede ser porque sea una persona que está nueva en la escuela, porque por algún motivo no ha congeniado con sus compañeros o compañeras, porque a lo mejor pues no tiene esas competencias sociales y emocionales, que puede tenerlas, pero hay veces que no, ¿no? O sea, sabemos que una característica de la víctima es que no tiene una red de apoyo, una red de amistad dentro de la clase. Entonces, eso es algo que sí se puede trabajar desde los centros o la familia también. Cuando sabemos que una persona, un chico o una chica, pues está solo, no tiene amigos y amigas, pues podemos promover esa amistad de diferentes maneras, ¿no? En la escuela, pues por ejemplo, a través de trabajos cooperativos, diferentes trabajos por proyectos, en esta educación, digamos, más moderna, en la que ya no queremos tanto clase teórica constante, sino queremos que ellos trabajen por proyectos, que cada uno tenga su rol, ¿no? Dentro del grupo, y que ellos vean pues que cualquier miembro de ese equipo puede destacar en ciertos aspectos, por ejemplo. Entonces eso es algo que sí se puede trabajar. Después desde la familia pues también, ¿no? Porque es verdad que en estos tiempos tendemos mucho a que los niños pasen muchas horas solos delante de una pantalla, jugando pues con un ordenador o con una persona que está ahí, en el ciberespacio, ¿no? Quizás promover que ellos puedan jugar con otros niños, que se relacionen con sus iguales, que creen esa red de iguales y que tengan amigos y amigas en persona, hará que a la hora de ser atacados en algún momento probablemente se vean muchísimo más respaldados y que tengan muchas más probabilidades de poder defenderse. Y también, Mucho, bueno, otra... Sí, perdón, no, perdona, acaba, que pensé que habías acabado. No, casi, solo iba a decir que además es importante que ellos también sepan que cuando ocurre alguna situación de este tipo, que tenga adultos de confianza, ¿no? Que esos adultos de confianza sean su profesorado, sus familias, pues con los que puedan hablar y puedan comentar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque una buena forma de poder defenderse, por así decirlo, es buscar ayuda de los adultos, buscar ayuda de los iguales, pero sobre todo buscar alguna figura de referencia en algún adulto que pueda mejorar esa situación, ayudar en esa situación. Da la sensación, desde mi punto de vista, de que una de las cosas más importantes en el acoso escolar es el momento de la detección. Tengo la sensación de que una detección temprana puede evitar muchos problemas, y yo creo que ahí es muy importante la implicación, que la hay, del cuerpo docente en general, pero creo que su implicación debe ser incluso superior y anticiparse en muchas ocasiones, buscar proactivamente, no esperar a detectar el caso de bullying, sino ser proactivos en la búsqueda y en ayudar a que las relaciones entre los iguales, entre los alumnos, sean sanas, y detectar cualquier mínimo indicio para actuar sobre él. No sé si estoy en lo cierto o no es necesariamente así. Totalmente de acuerdo, Aaron, lo has dicho muy bien. Realmente, bueno, la profesora Rosario Ortega, la directora del equipo, la ECOVI, decía que es necesario construir la convivencia para prevenir la violencia. Yo creo que es clave esta cuestión. Es decir, si construimos convivencia en el día a día, en clase, en la escuela, también en casa, podemos prevenir muchos de estos casos. Con respecto al bullying, en este campo científico, el bullying se define como violencia que ocurre a largo plazo y con cierta frecuencia. Es una violencia intencionada y además hay una serie de roles. Entonces está el agresor, la víctima y testigos. Después también existen agresores victimizados, que digamos son las personas que son tanto agresoras como víctimas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si es una violencia, es una agresión que ocurre a largo plazo y con frecuencia, pues si la detectamos desde el principio, no va a ocurrir. O sea, se va a quedar en algunos incidentes, alguna conducta agresiva, alguna conducta inadecuada, pero no va a ir a más si somos capaces de pararlo desde el inicio. Entonces, si lo paramos desde el inicio, no va a haber bullying. Vamos a tener
pues problemas diversos, algunas conductas antisociales, como he dicho, algunos episodios de violencia, pero no va a llegar a más. Ahora bien, no siempre es fácil. Como hemos comentado, en el bullying, que es un complejo fenómeno psicosocial en el que no solo hablamos de una interacción entre la víctima y el agresor, sino hablamos también de un grupo de iguales, porque es un fenómeno que ocurre dentro de lo que llamamos la red de iguales, que presencia estas situaciones y hay veces que, bueno, puede ayudar a la víctima, puede no hacer nada o lo que puede hacer es animar al agresor. Entonces, teniendo en cuenta que es un fenómeno tan complejo, debemos intentar detectarlo desde todas esas perspectivas, también trabajando con toda la clase y, por ejemplo, saber que hay que romper lo que llamamos la ley del silencio, en la que los testigos saben lo que ocurre, conocen la situación, pero no hacen nada, no dicen nada para acabar con ello. Entonces, esa detección sería muchísimo más fácil si somos capaces de tener confianza con todo el grupo, con la clase, con chicos y chicas que pueden estar ahí presentes y que sabemos que en algún momento cuando ocurra algún incidente, pues nos lo van a comentar con toda la confianza y nosotros, pues como personas responsables de la educación, hagamos algo para poder solucionarlo. Isabela, hemos sacado otro actor en escena, que ha sido el equipo docente, y eso me hace preguntarme algo. Cuando estamos en un episodio de acoso escolar o de bullying, ¿cuántos actores están realmente presentes con responsabilidad para poder parar este tipo de casos o poder prevenirlos, incluso desde un tiempo más temprano? Tenemos al agresor, tenemos a la víctima, tenemos un equipo docente. ¿Qué otros actores son importantes? Bueno, como hemos comentado, son fundamentales los testigos, otros chicos y chicas que presencian este acto de violencia. Sabemos que si intervienen de forma prosocial, pueden pararlo. Muchas veces diciéndole al agresor que es que no es divertido, que es que no tiene gracia, que hay otro tipo de conductas que sí la tienen y que sí pueden hacerse populares haciendo algunas cosas prosociales, pero haciéndoles ver que este tipo de conducta no es aceptable, ni es adecuada, ni es deseable dentro del grupo. También es verdad que hay que tener cuidado con los testigos, porque hay algunos estudios que han demostrado que hay veces que pueden intentar defender a la víctima de forma agresiva y en realidad va a ser peor. Entonces, hay algunos programas que incluso no han tenido tanto cuidado con esta cuestión y se ha visto que el bullying hasta empeora, ¿no? Porque cuando se le dice simplemente a los testigos, venga, defiende a la víctima. Hay veces que se les ocurre pues meterse en pelea, por ejemplo, con el agresor. Entonces, es importante que ellos aprendan a hacerlo de forma prosocial. Y bueno, aparte, pues obviamente y por supuesto está la familia, que tiene mucho que ver. La familia tiene que dejar muy, 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 muy claro a los chicos y chicas que este tipo de conducta no es aceptable. Tenemos algunos estudios en el equipo que incluso hablan de la moralidad inducida por los padres y las madres. Se ha visto que hay veces que en casa, pues la familia incluso le manda mensajes a los chicos y chicas diciendo, bueno, mira, si te pegan, pega más fuerte, ¿no? O pégale antes de que te peguen. O incluso le dicen, mira, a esta persona no te juntes con ella, ¿no? Como intentando buscar exclusión social. O hay veces que les dicen, mira, a este no pasa nada si se le pega, porque si se le hace daño porque es tal, ¿no? Entonces sabemos que este tipo de mensajes son muy, 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 muy dañinos. Por el contrario, también sabemos que lo que es, digamos, la supervisión por parte de la familia de la conducta del menor, pero una supervisión, digamos, no intrusiva, sino, digamos, acompañamiento, en el que hay confianza, en el que los chicos y las chicas pues, pueden contar con sus padres cuando tienen cualquier tipo de problemas. Pueden hablar con ellos y esa educación en la que pues hay cariño, hay afecto y a la vez pues hay confianza, al final pues resulta ser un factor de protección muy importante. Y bueno, y ya finalmente con respecto a los actores, ya que me has preguntado, Juan Manuel,
decirte bueno, que también está toda la sociedad. En realidad, si lo analizamos así desde un punto de vista amplio, hay todavía algunos mensajes pues, en los medios de comunicación o algunas ideas sociales que no condenan totalmente la violencia. Y realmente yo creo que los ciudadanas tenemos ahí mucha responsabilidad, ¿no? Tenemos que dejar muy claro que este tipo de violencia no se puede permitir, que no son cosas de niños, ya se sabe que no, que pueden tener muy serias consecuencias a corto, medio y largo plazo y son problemas que tenemos que solucionar como sociedad. Además, no se deja de estigmatizar a la figura del testigo que lo ve y que va a ayudar simplemente notificando el hecho a un profesor o a un adulto. Es un chivato. Y la sociedad todavía lo catalogamos como chivato en vez de héroe, que es algo que yo reivindico mucho. Creo que tenemos un deber como sociedad en que quede muy claro que la persona que va a decirle a un profesor, oye, están pegando a este niño o a esta niña, realmente es un héroe, es una persona que está queriendo ayudar y deberíamos de fomentarlo en vez de tildarlo como un chivato o como, bueno, en fin, otra serie de calificativos que se están poniendo hoy por hoy. Y además, fíjate, me ha venido a la mente, por mi trabajo, hace no mucho tiempo salió un guardia civil en televisión dando una rueda de prensa porque apareció el cadáver de un niño. Y este guardia civil se emocionó y, bueno, pues casi rompió a llorar dentro de lo que es esa rueda de prensa. Fue noticia a nivel nacional, increíble, porque un hombre de uniforme, un guardia civil, lloró o estuvo a punto de llorar. Porque todavía parece raro que mostremos las emociones, que rompamos a llorar o que simplemente mostremos nuestras emociones. Creo que deberíamos también de tener claro como sociedad que todo el mundo tiene un punto de ruptura, que todo el mundo es capaz de llegar a lo peor y a lo mejor. Involucrarnos más, necesitamos más involucrarnos en lo que es la educación emocional de nuestros hijos, desde la perspectiva de la familia, desde la perspectiva de los profesores, desde la perspectiva de los policías, desde la perspectiva de los propios niños, porque creo que todavía nos queda muchísimo por hacer. Simplemente era una reflexión a colación de lo que has dicho, porque me ha llegado a tocar bastante, lo cual te agradezco. Pues totalmente de acuerdo, me ha encantado tu reflexión. Es verdad. Además, yo creo que es fundamental, ¿no? Que mostremos que todas las personas pues tenemos emociones, es parte de esa competencia emocional, ¿no? Y este guardia civil que rompió a llorar o casi rompe a llorar, yo creo que ha hecho mucho bien porque... sí, ha hecho mucho bien porque realmente es un ejemplo, ¿no? De una persona que empatiza tanto que lo muestra y es algo que realmente hay que reforzar y hay que hacer, ¿no? Porque si todos tenemos esa sensibilidad, esa empatía, como hemos comentado, se pueden parar estos problemas, se puede parar este tipo de violencia. Y después, a raíz de lo que comentabas sobre ser chivato, ¿no? Es cierto, y además muchas veces yo creo que también en los casos de bullying es una mezcla, ¿no? De decir, por un lado, que no se debe hablar de este tipo de cosas con el profesorado, ¿no? Hay veces que hay esas ideas en el grupo de iguales y también hay veces que no se le da suficiente importancia. Yo como ejemplo a mi alumnado, ¿no? Que yo doy clases de una asignatura que tenemos obligatoria en la Universidad de Córdoba y creo que es muy, muy bonita, que se llama Convivencia en la Escuela, Psicología de la Convivencia Escolar. Son clases a futuros maestros y maestras, ¿no? Entonces yo como ejemplo muchas veces les pongo pues una situación imaginaria en la que yo les digo, vale, imaginaros que viene algún compañero o alguna compañera a clase y, bueno, trae alguna chuleta, ¿no? Para algún examen y veis que tiene una chuleta. ¿Alguien me lo diría? Y ellos se miran así y dicen, no, la verdad es que no. Bueno, pues no está bien, yo vigilo siempre, así que es verdad que no se copian, ¿no? Pero no está bien, sí, yo lo veo, no está bien, pero no me lo diría. Y después les pregunto, vale, pero ahora imaginaros que en vez de chuleta veis que en la mochila lleva una pistola. ¿Alguien me lo diría? Dicen, hombre, si lleva una pistola, sí. Digo, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Dicen, bueno, porque copiarse en un examen, bueno, no está bien y tal.
pero llevar una pistola es realmente serio. Con una pistola de verdad puedes hacerle daño a la gente. Entonces yo creo que diferenciar lo que es serio de lo que no es tan tremendamente serio, aunque no esté bien, ¿no? Porque hay algunas cosas que no están bien, que a lo mejor ellos lo pueden ir solucionando entre ellos y tal, algunos problemillas, pero lo que son ya casos de agresión, de violencia y este tipo de problemas sí que son serios. Yo creo que ellos tienen que saber que esto es como si alguien llevara una pistola, es que tienes que decirlo y por decirlo puedes salvar a las personas, ¿no? En el sentido metafórico y hay veces que incluso en el sentido literal de la palabra. Lo que pasa, Isabela, que yo creo que hay, y nosotros lo sabemos bien, para diferenciar una pistola de una chuleta, tienes que estar cerca, porque a 200 metros una pistola y una chuleta pueden ser muy parecidas. Entonces, ahí sí que el cuerpo docente tiene que estar vigilante para decir, vale, es una chuleta, está copiando, o cuidado, es una pistola. Para mí también creo que es un problema de prisma. Cuando he comentado a la gente que íbamos a hacer un podcast sobre el acoso escolar, el 99% me han preguntado, dile a la psicóloga cómo detecto si a mi hijo le están haciendo bullying. Pero nadie, o un caso, que es el que me ha hecho hacer la reflexión, me ha preguntado, oye, ¿yo cómo puedo saber si mi hijo está haciendo bullying sobre alguien? Porque en casa se porta súper bien, pero, ostras, y si le está haciendo eso a alguien, ¿hay alguna forma de que nosotros detectemos cuando nuestro hijo le está haciendo algo así a alguien? Bueno, en realidad es complicado. Yo creo que lo importante es tener muy buena comunicación con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con construir confianza, construir el diálogo en casa, poder hablar de diferentes problemas. Si somos capaces de tener esa confianza con nuestros hijos, nuestras hijas, sí es verdad que es mucho más probable que ellos mismos nos lo comenten. Tanto si son víctimas como si cuando son agresores. Después también es fundamental la comunicación entre familia y escuela. Hablar con el profesorado, hablar también con otros padres, otras madres, a ver cómo se comporta nuestro hijo en clase, en los descansos, en el recreo, ¿no? Intentar conocerlo, simplemente conocerlo, buscar tiempo de calidad, ¿no? Muchas veces se habla de eso y hay veces que es difícil, porque es verdad que vivimos en una sociedad muy acelerada en la que pues tenemos 1000 tareas diferentes. Pero yo creo que, bueno, que simplificando incluso, pero que hay veces que es mejor dejar el cuarto sin ordenar, que también es bueno tenerlo ordenado, no digo que no, que dejar a nuestro hijo sin atender, ¿no? Entonces, hay que buscar tiempo, hay que buscar diálogo, estar ahí y probablemente así sí podemos saber qué es lo que hace cuando no está con nosotros y qué es lo que ocurre en su vida. Incluso, aquí voy a romper también una lanza hacia nosotros como personas que nos preocupamos por lo que es el bullying. Y te voy a hacer una pregunta, bueno, pues para que me respondas un poquito de aquella manera. ¿Tú crees que hay una implicación a nivel estatal, a nivel de servicios públicos suficiente para empezar, por lo menos, a prevenir el bullying? ¿O pasa un poco como con el suicidio? Es decir, hay unas cifras brutales, pero brutales, y no hay nada. No hay una ley integral de prevención no hay unos planes más o menos potentes, sí hay protocolos, pero ¿crees que es suficiente? ¿Crees que se debería hacer más? ¿Y hasta qué punto podríamos o se podría hacer más? Yo creo que sí hay bastantes iniciativas en las escuelas. Hay bastantes programas, ¿no? de promoción de competencias sociales y emocionales. Hay programas anti-bullying. En cuanto a la legislación, normalmente es autonómica. Y existe una serie de documentos, por ejemplo, que son obligatorios, como el plan de convivencia. Es verdad que también los estudios muestran que no siempre son efectivos, ¿no? Incluso en el equipo tenemos un estudio que compara la calidad de planes de convivencia con el bullying que existe en las escuelas, ¿no? Y realmente vemos que no hay tanta relación.
Pues, ¿por qué? Porque muchas veces puede quedarse, todo ese plan puede quedarse en los papeles, ¿no? En lo que es la burocracia. Yo creo que falta mucha financiación también. Si tuviéramos más financiación para llevar a cabo estos programas, pues nos iría mucho mejor. Normalmente los programas anti-bullying pues, son llevados a cabo por equipos de investigación de las universidades, con algún proyecto, sea del ministerio, sea de otras fuentes, ¿no? Pero es verdad que esos proyectos, pues habitualmente no tienen mucha continuidad, son proyectos que no tienen tampoco muchos fondos, entonces es muy difícil tirar adelante con ese tipo de programas. Y después yo creo personalmente que sí tendríamos que apostar por una educación más moderna, ¿no? Todavía creo que hay muchas escuelas, digamos, que siguen ese modelo tradicional de escuela en la que te memoriza mucho, en el que pues el alumnado está todo el día sentado en sus asientos y bueno, escuchando constantemente, digamos, tratado como un receptor, ¿no? Todavía ocurre. Entonces yo creo que habría que repensar, ¿no? Lo que es el modelo de la educación que seguimos, en la que pues los chicos y las chicas pues podrían estar muchísimo más motivados, trabajando por proyectos, colaborando entre ellos, construyendo mejores relaciones interpersonales en clase, trabajando mucho más pues con compañeros y compañeras, pues trabajando las emociones, ¿no? Quizás no aferrarnos tanto a las asignaturas concretas, ¿no? Sino más digamos, prepararlos más para la vida, ¿no? Pero para ello habría que invertir. Yo creo que habría que invertir mucho tiempo, dinero, sobre todo, y esfuerzo. Entonces, sí, se puede hacer más. Yo es que me quedo embobado escuchándote porque yo que soy un poco bohemio, me preocupan más las competencias para la vida, el saber empatizar, el ser generoso, los valores. Yo soy un poco pesado con los valores. Cuando escribo en Twitter siempre estoy ahí con los valores, que parezco el abuelo Cebolleta, pero es verdad que salen los niños de la escuela hablando en 3 idiomas, que está súper bien y que es muy importante para la vida, pero muchas veces nos damos cuenta de que hay niños con problemas que no son capaces de decirle a sus padres que tienen un problema o no son capaces de decírselo a su profesor, y habrá muchos factores y tú los conoces mejor que yo, pero a mí me parece que nos falta tiempo para conocernos todavía, ¿no? Entre los que tenemos al lado, los compañeros del trabajo, muchas veces, por desgracia, hablaba Juan Manuel de los suicidios y los suicidios nos golpean muy duro y yo he tenido un compañero, ¿no?, que tomó esa decisión por desgracia, y muchas veces te das cuenta de que no has tenido el tiempo suficiente de hablar con ellos y preguntar si está bien todo el mundo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, todo lo que es, digamos, materia escolar, ¿no? Materia puramente académica es importante. Es bueno que los chicos y las chicas hablen varios idiomas, pero yo también creo que es aún más importante, no incompatible, ojo, porque tampoco se trata de dejar la parte académica de lado, pero creo que es aún más importante, pues eso, aprender a comunicarnos, a hablarnos, a apoyarnos entre nosotros. Y sí, yo creo que también nos pasa a los adultos, ¿no? Como has comentado, un ejemplo realmente triste, ¿no? Y bueno, es verdad que quizás como sociedad, como grupo, ¿no? Podríamos ser capaces de mejorar estas situaciones si tuviéramos más tiempo para conversar, para conocernos. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso ya habría que empezarlo en la escuela. Muchas veces, pues, se sigue ese modelo tradicional y que, bueno, cuando nosotros fuimos a la escuela, pues hay veces que nuestros hijos pues van a una escuela muy parecida, cuando realmente hay muchos estudios científicos que han demostrado que no es el mejor camino. Y yo aquí, bueno, pues nunca culparía al profesorado, porque yo creo que el profesorado sí tiene buenas intenciones, muchas veces también tiene buena formación, pero es verdad que habría que reestructurar los centros, probablemente cambiar las leyes educativas,
dedicar más recursos, al fin y al cabo. Sí. Dar más principio de autoridad a los propios profesores, que se ha perdido mucho en ese sentido también. Y los padres también tenemos mucha culpa en la relación que tienen los alumnos con los padres, yo desde mi perspectiva. Mira, has dicho algo que me da pie, y disculpadme porque insisto que yo creo que la protagonista eres tú, pero creo que has estado en el clavo en una cosa, en lo que habéis comentado los dos. Creo que tenemos que trabajar mucho sobre los niños, el enseñarles, el pararnos. Y eso es algo que no hacemos, el pararnos y hablar y enseñar y dar ejemplo y darle importancia a lo que realmente la tiene. Y os voy a dar un ejemplo personal mío de, bueno, mi hijo con 11 años llegó a detectar un intento autolítico de una compañera, un intento de suicidio de una niña de 11 años, porque le llegó a detectar autolesiones. Cuando él detecta las autolesiones, como a su padre, a mí, me ha escuchado hablar mucho del tema del suicidio, de que tenemos que estar pendientes de lo que les ocurre a las personas, que las personas hablan muchas veces sin verbalizar, pues tenemos que intentar protegerles, ¿no? Y él, pues un día me dice, papá, esta alumna mía, o sea, esta compañera mía, le he visto esto, yo me preocupo, activamos el hablar con el profesorado, sobre todo con la jefa de estudios, el profesor, y efectivamente detectamos una serie de autolesiones importantes por bastantes miembros del cuerpo, o sea, quiero decir, en ambos brazos y en muslos. Se inician todos los protocolos a nivel escolar que funcionaron a mil maravillas, o sea, de verdad, súper bien funcionaron. Y pudimos llegar a detectar algo que probablemente hubiese evolucionado en algo bastante grave, que ni siquiera los padres de esta chica lo sabían, lo conocían. Como ya en ciertas edades, pues bueno, ya pues se duchan solos, etcétera, no tenían ni idea. Entonces, el hecho de informar, de no poner el título de tabú a ciertas cosas, pues como bien decías antes, Isabela, ¿no? El no restarle importancia a que pues se hable con un profesor, se le diga algo, el tú pega antes de que te peguen, todas estas cosas, lo que teníamos que hacer es girarlas un poquito y precisamente hablar de estas habilidades, estas habilidades sociales, habilidades emocionales que deberíamos de regar un poquito más para que las tuvieran todos y de alguna manera poder llegar hasta incluso este nivel, ¿eh? No lo digo precisamente porque sea mi hijo, pero sí es verdad que él está continuamente escuchando este tipo de temas. Yo hablo abiertamente de bullying, de suicidio, de sexo y de todo lo que tiene que tener y todo lo que tiene que identificar un niño con esta edad, porque es muy importante. Después de esta chapa que os he metido, Isabela, me interesa mucho un tema que lo hemos, yo creo que ni tocado de refilón, y es la otra parte del acoso y del bullying, el ciberacoso y el ciberbullying. Me gustaría que nos pudieras explicar a los que no tenemos demasiada información al respecto, ¿cuál es la diferencia? No la evidente. Evidentemente, por un lado tenemos las redes sociales y por otro lado no. Sino a mí me interesa saber por qué un agresor por el ciber, digamos por la parte ciber, si puede llegar a serlo también por la parte presencial, física, o quizá no. Bien, en cuanto al ciberbullying, pues digamos que es una extensión del bullying. Es lo que ocurre, o sea, digamos que es bullying que ocurre en el ciberespacio. Bien, si el agresor de ciber suele ser agresor cara a cara, normalmente sí. Los estudios muestran un solapamiento bastante fuerte entre lo que ocurre en situaciones cara a cara y lo que ocurre en el ciberespacio. No siempre es así, porque es verdad que el ciberbullying es un tipo de bullying que puede ser ejercido tanto por conocidos como por desconocidos, y hay veces que incluso se lleva a cabo bajo el anonimato. Pero ciertamente sabemos que en la gran mayoría de los casos no es así. ¿Vale? En la gran mayoría de los casos son esos mismos chicos y chicas de la escuela, de clase, que después se meten en redes sociales y continúan con esa misma conducta, pero en este caso a través de dispositivos electrónicos. Bien, el ciberbullying pues tiene ciertas características que son, digamos, muy peculiares y que se diferencian bastante de lo que es el bullying cara a cara. Una de ellas es el hecho de que puede ocurrir 24 horas al día y 7 días a la semana. Es decir, es un tipo de bullying del que no hay ningún lugar seguro. Esa parte realmente es terrible, ¿no? Porque en lo que es el bullying cara a cara,
La persona que lo sufre pues vuelve a su casa, vuelve por ejemplo con su familia y en ese momento pues se siente segura, siente que no le puede pasar nada porque está fuera de esa situación. Sin embargo, cuando ocurre a través de dispositivos electrónicos no es así. Puede estar incluso durmiendo tranquilamente en su cama sin conectarse a la red y cuando llega a la escuela ya pues está siendo señalada con el dedo porque resulta que ha ocurrido algo en las redes sociales mientras estaba pues, en otro lugar. Entonces, en ese sentido es una característica muy peculiar y muy perjudicial, ¿no? Otra característica igual muy perjudicial y muy peculiar es el hecho de que un único acto agresivo que ocurre en la red puede permanecer ahí, sin ni siquiera más intervención por parte del agresor. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pasa el bullying cara a cara, cuando ese tipo de agresión realmente para, ¿vale? Sin embargo, cuando ocurre en la red, una vez subido un vídeo, una foto, algún material dañino, hay veces que es que ni siquiera se puede quitar y se puede encontrar años y años más tarde. Ahí también pues existe la labor de algunos servicios, ¿no? Incluso de policía, guardia civil, que intenten buscar, ¿no? Ese tipo de materiales de alguna forma por frenarlo. Pero es difícil, es difícil. Entonces, claro, ese tipo de características hacen que hay veces que el sufrimiento puede ser incluso mayor. Y una pregunta que me viene ahora. Un maestro que detecta un caso, porque siempre nos centramos, como es lógico, que es lo primero que tenemos que hacer, atender a la víctima. Pero un maestro que ha detectado un caso, ¿cómo procede con el agresor? Ya no, al margen de la responsabilidad legal o de régimen interno del centro en el que esté, en un colegio, en un instituto, ¿cómo procede con él? ¿Cómo habla con él? ¿Qué trato tiene que intentar dispensarle para reconducir la situación de la forma más eficiente posible? Bueno, realmente es una pregunta muy compleja, ¿no? Habría que hablar muchísimo sobre ello. Yo lo que sugiero es que intenten, como ya he comentado, ¿no? Tomar ese conocimiento que existe de los programas anti-bullying, que probablemente sea lo mejor, ¿no? Aplicar esos programas también en sus centros. Trabajar desde una perspectiva ecológica compleja, tanto con el agresor como con la víctima, como con los espectadores. Y con el agresor, bueno, ¿qué trabajo se puede hacer? Pues, por un lado, hacer un buen diagnóstico, ver qué es lo que le puede pasar a esta persona, ¿no? Porque muchas veces le ocurre algo también que puede ser incluso bastante serio, ¿no? Como ya hemos dicho. Un agresor pues, puede tener problemas de autoestima, puede tener problemas de competencias socioemocionales, puede tener incluso otro tipo de problemas, puede tener depresión, puede tener ansiedad. Entonces, habría que llevar a cabo una evaluación compleja de esa persona en concreto para saber qué es lo que le ocurre. Y después ir trabajando esos problemas para ir solucionándolos. Muchas veces los agresores pues, lo que buscan es popularidad, estatus en el grupo. Entonces, también es importante reconducirlos, intentar buscar alguna otra actividad o algún tipo de habilidad que tenga ese agresor, algo en lo que pueda destacar, algo en lo que sí puede reforzarse y puede hacer bien para que vea que pues puede ser popular a través de otras conductas prosociales, que puede pues recibir incluso, ¿no? muy buenas palabras por parte del profesorado por algunas cosas que hace bien. Y un largo etcétera, ¿no? Básicamente es eso, es intentar reconducir al agresor para que pueda destacar, pueda conseguir, digamos, lo que intenta conseguir a través de esa conducta inadecuada, pero de forma prosocial, de forma adecuada. Y evaluar qué otro tipo de problemas puede tener para trabajarlos de forma más específica. Isabela, con respecto a la diferencia que hemos ya marcado del bullying y del ciberbullying, yo tengo la percepción, probablemente equivocada, ojo, de que los padres podríamos hacer algo más en la parte del ciber que en la parte del bullying per se. No sé si estoy equivocado o no, simplemente es una percepción que tengo ahora mismo, que viene a colación de escucharte.
Pero probablemente una de las preguntas que yo me haría como oyente de este programa es, ¿qué podría hacer yo para darme cuenta que mi hijo está siendo víctima o es agresor de manera, digamos, por internet, por redes sociales o a nivel pues eso, de ciberbullying, ¿no? A través de la red? Porque mi hijo tiene una tablet o tiene un teléfono móvil o un dispositivo que no está en el colegio y a distancia donde yo no puedo verlo. ¿Qué consejo darías a este tipo de padres preocupados? Ya digo, no solamente porque sus hijos puedan ser víctimas, sino porque sus hijos también pueden ser agresores. Entonces, yo diría que realmente es importante el diálogo. Es importante hablar con nuestros hijos, tener confianza con ellos, no solo con respecto a lo que hacen en situaciones cara a cara, sino también con respecto a lo que hacen en la red. También nosotros como padres, pues conviene que intentemos seguir, ¿no? Un poquito ese desarrollo tecnológico y que seamos capaces también de manejarnos en la red. Y de esa forma, pues que acompañemos a nuestros hijos. Obviamente es más fácil cuando son más pequeñitos. Pues entrar con ellos en diferentes lugares que, digamos, sean más o menos seguros, explicarles qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, ¿no? Como comentabas tú, Juan Manuel, que lo haces con tu hijo, ¿no? Que hablas con él abiertamente de diferentes temas, pues uno de esos temas debería ser el ciberespacio, tanto sus peligros como sus beneficios, tanto todo lo bueno que nos trae muchas cosas muy buenas, ¿no? Incluso ahora en la época esta de la pandemia, pues creo que lo hemos visto de forma más clara todavía, o bueno, incluso el ejemplo de este mismo programa, ¿no? Lo estamos haciendo a distancia gracias al Internet, gracias a los dispositivos electrónicos y bueno, y los oyentes también lo podrán oír gracias a ello, ¿no? Entonces, la verdad es que es una bendición, pero que a su vez es un espacio como cualquier otro espacio que puede tener muchos peligros. Por tanto, es tan fundamental, pues eso, acompañarlos, saber que también pueden contar con nosotros en este sentido, conocer, saber lo que ellos hacen, sin ser intrusivos, ¿no? Digamos que es una supervisión de acompañamiento lo que se recomienda, en vez de intentar meternos, digamos, detrás de su espalda y buscar lo que hacen, lo que no hacen, pues es mucho mejor pues tener confianza, hablar abiertamente y estar ahí también. Y así pues podemos darnos cuenta de muchos problemas que ellos pueden tener. Porque simplemente si nosotros pues somos personas de confianza y ellos saben que podemos ayudarles a solucionar muchos de esos problemas, pues compartirán con nosotros lo que les ocurre, ¿no? Al fin y al cabo se trata de compartir nuestras vidas y compartir los buenos y los no tan buenos momentos. Claro, problemas van a tener. La idea es que puedan confiar en nosotros para contárnoslo. Ya no con el bullying o el ciberbullying, sino en general en la vida les van a pasar cosas y la idea es que sepan que tienen una mano a la que agarrarse o una oreja que les va a escuchar en algún momento. Yo tengo una pregunta que, aunque no está ya tan directamente con el tema, pero imaginemos que, porque la gente que nos está escuchando, al final, el temor que tiene es que su hijo sea víctima, ¿no? Esto es lo primero que nos preocupa a todos, sobre todo si somos padres, pues lógicamente es la primera preocupación. Cuando detectamos un caso, ya nos ha avisado el centro, lo hemos detectado nosotros y tenemos un niño. ¿Qué hacemos con el niño? Es interesante que lo visite un especialista en psicología, no hablamos con él y simplemente vamos observando. ¿Qué es lo más indicado? ¿Qué crees tú, Isabela, que debería hacer un padre que detecta este problema o una madre? Bueno, yo creo que ir al psicólogo o psicóloga siempre es conveniente en estos casos, ¿no? Para evaluar, por un lado, los posibles factores de riesgo de protección, además, por poder ayudar de alguna manera incluso en las posibles consecuencias, ¿no? Porque, como hemos dicho, estos casos pues, pueden tener consecuencias serias, como puede ser pues, autoestima, ansiedad, depresión. Todo eso es importante tratarlos. Y después, pues, de alguna forma, pues, en cuanto al tema de la víctima, pues intentar que consiga tener apoyo social, promover la amistad, que es absolutamente fundamental, hacerle ver que estamos ahí siempre para todo lo que necesite, mucho apoyo, escuchar mucho,
no siempre hablar tanto, sino escuchar. Y nuevamente, como ya he comentado, es fundamental también adaptarnos, ¿no?, a cada persona. Entonces, también hay que evaluar, hay que escuchar bien y ayudarle a solucionar los problemas que puede tener esa persona en concreto. Bueno, antes de terminar, Isabela, yo te tengo que hacer esta pregunta. Hemos estado hablando antes del tema del ciberbullying y de niños que son víctimas o son agresores precisamente porque tienen una tablet, porque tienen un smartphone. Pero claro, caray, hay muchas víctimas de ciberbullying que tienen 9 años, 10 años, y si son víctimas o agresores del ciberbullying es porque tienen en sus manos la posibilidad de, pues eso, de tener propio un dispositivo, además lejos de la supervisión de un adulto. ¿Qué edad es la óptima, si es que existe, para poder darle un teléfono móvil, un dispositivo a un niño? Entiendo que más que una edad, a lo mejor será pues, que tenga más competencias, menos competencias, pues, depende un poco también de la persona, ¿no? Pero como experta, si yo te preguntara, yo tengo un hijo de 12 años y créeme que de toda su clase solamente hay 2 niños que no tienen teléfono móvil, y es mi hijo y su mejor amigo. ¿Hasta qué punto? Primero, mi pregunta es, ¿a qué edad sería más o menos peligroso poder dar un teléfono? ¿Y hasta qué punto el hecho de yo privarle de un teléfono móvil porque le quiero proteger, no estoy haciendo lo contrario porque precisamente le estoy aislando del resto del grupo en su clase? Difícil pregunta. Realmente no hay una edad exacta, ¿no? No hay una edad establecida para poder darle ese tipo de dispositivos. La verdad es que sí, es bueno retrasarlo. Es verdad que hasta la adolescencia pues no tiene mucho sentido que manejen ellos ese tipo de dispositivos solos, ¿no? Lo ideal es intentar retrasar ese uso en solitario lo máximo posible. Empezar utilizando ese tipo de dispositivos en conjunto, ¿no?, ayudado por la familia, y así pues ellos también pueden ir aprendiendo. Es un poco como cualquier otra actividad, ¿no? Tampoco los soltamos para que anden solos por la calle de un día para otro. Primero salimos con ellos, ¿no? Y los llevamos de la mano incluso los primeros meses, los primeros años. Después ellos caminan a nuestro lado y después ya llega un momento en el que nosotros ya nos hemos dado cuenta de que sí están preparados para caminar solos por la calle. Pues yo diría que es muy parecido en cuanto a los dispositivos electrónicos. Lo recomendable probablemente sería empezar pues eso en la adolescencia temprana, pero un uso conjunto. Y cuando uno sienta, un padre o una madre sienta que realmente están preparados, pues quizás sí, pueden utilizarlo solos, pero sabiendo exactamente pues tanto sus beneficios, conociendo, ¿no?, sus beneficios como sus peligros. Y sí es verdad que de alguna manera podemos protegerlos, ¿no?, retrasando ese uso, no dándoles ese tipo de dispositivos. Pero también es verdad que hay veces que ellos pueden sufrir el ciberbullying incluso sin tener ellos estos dispositivos, ¿no?, incluso sin estar ellos en la red. Así que simplemente no darle el teléfono no es una solución real, bueno, una forma de mejorar la situación es acompañarlos. Pues muchas gracias, Isabela. Yo te quiero dar las gracias. He aprendido muchísimo porque muchas veces repetimos mantras de lo que hemos oído a otro, lo que hemos escuchado. Ahora hemos podido conocerlo de la mano de una experta en la materia, lo cual siempre es una garantía porque muchas veces repetimos historias de unos a otros y estamos mandando mensajes erróneos. Así que yo he aprendido y creo que Juan Manuel un poco también. Y seguro que los que nos escuchen pues también aprenden. Así que, Isabela, no sé si quieres añadir algo para finalizar y si no, pues muchas gracias. Y aquí tienes siempre la ventana esta del podcast Cerebro Desastre y cuando quieras pues te pasas y nos cuentas algo. Muchísimas gracias a vosotros, Aarón, Juan Manuel. Ha sido un verdadero placer
Y felicitaros por este programa, que yo creo que es realmente muy, muy, muy interesante y muy importante. Creo que estáis haciendo una labor fundamental a la hora de difundir este tipo de conocimiento en la sociedad. Y yo creo que gracias a este tipo de iniciativas juntos vamos a poder mejorar las cosas, vamos a poder mejorar la situación y crear una sociedad un poquito mejor. Pero gracias a ti, porque sin ti no lo podíamos haber hecho y sobre todo por tu predisposición y tu generosidad de ofrecerte sin conocer a estos dos tipos que de repente han decidido hablar de todo esto, pues para nosotros primero es un lujazo que estés aquí con nosotros y segundo, pues muchísimas gracias. Y espero que esta sea la primera de otras muchas. Isabela. Muchísimas gracias, yo también. Nos vemos Espero pronto. que sigamos en contacto. Adiós. Nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias.